Hoy vamos a ver un tema bastante interesante en el Antiguo Testamento y es el tema de la mujer. Vamos a ver, esta materia se llama Teología del Antiguo Testamento y hemos estado viendo unas temáticas bastante importantes. La temática que nos va a ocupar hoy se llama la mujer. ¿Listo? Veamos algunos de los roles de la posición de la mujer en la teología veterotestamentaria en Israel. Voy a compartir una pantalla y vamos a trabajar este tema que es muy, muy interesante. Ahí ya están viendo una pantalla, ¿cierto? Muy bien. Hablemos entonces de la mujer en el Antiguo Testamento. Esto es un enfoque teológico de la misma. Teológico, pero obviamente también cultural, familiar, social de ella. ¿Cuál es la posición de la mujer en la familia y sociedades israelitas? ¿Cuál es? Y tenemos que decir que no es tan favorable. Honestamente, no. La mujer en la Biblia y en el Antiguo Testamento tiene un lugar bastante disminuido, peyorativo. La mujer fácilmente es comparable, como nosotros leemos en el libro de Cantares, capítulo 2, versículo 10 más o menos. Mire, voy a leer Cantares 2:10 y es un texto que quiero mencionar para hablar de este aspecto. Cantares 2:10 dice, 2:9, mire lo que dice. A la yegua del carro del faraón te he comparado, amada mía. A la yegua del carro del faraón te he comparado, amada mía. Eso es un piropo. Ese es un cumplido que le está haciendo el enamorado a su enamorada en el libro de Cantares. ¿Ya? Y ahí la idea es que esta mujer queda matada, pues, enamorada porque le dijeron que era parecida, que la habían comparado con la yegua del carro del faraón, que obviamente era la mejor yegua que había en esa época. Los egipcios son reconocidos por sus caballos, ¿correcto? El caballo es el símbolo de Egipto en cuanto, digamos, a guerra, en cuanto a economía, fuerza. Ese es el símbolo. A Egipto se le compara o se le representa con caballos. Y el enamorado le está diciendo a su amada, a la cual ama, le dice que la ha comparado a la yegua de los carros del faraón. Y reitero, esta mujer se siente dichosa por eso. Y aunque es la mejor yegua que hay, pero es un animal. Pero la mujer era más o menos en esa dinámica. Y ahora leemos algunos textos que hablan de aspectos parecidos. Entonces, en el Antiguo Testamento, nosotros vamos a encontrar una perspectiva patriarcalista. Esa palabra patriarcalista es una palabra que se ha acuñado últimamente para referirse a lo que se conocía tradicionalmente como machismo, ¿no? Como el machismo, ahora se dice es patriarcalismo, una cultura patriarcalista. La verdad es que tenemos que reconocer que la Biblia, el Antiguo Testamento, tiene una perspectiva patriarcalista, absolutamente en casi cada evento que se menciona está una perspectiva patriarcalista. Y por lo tanto, la mujer hebrea durante toda su vida se va a encontrar bajo la tutela de un hombre. Jamás la mujer va a estar, digamos, representada por sí misma, salvo algunas excepciones que las vamos a ver. Salvo algunas excepciones, la mujer absolutamente siempre va a estar bajo la tutela de un hombre. Cuando es soltera en su casa, su papá, ¿correcto? Cuando es casada, su esposo, ¿cierto? Y si en un momento dado esta mujer se queda viuda, pasa a estar bajo también la supervisión de un pariente varón, que por lo general era el famoso Goel. Pero esa es como la dinámica con las mujeres. Aunque hay algunas mujeres en la Biblia que son, digamos, mujeres sobresalientes. Mujeres, por ejemplo, como María, que es la hermana de Moisés y Aarón, ¿cierto?
como en Éxodo 15:20, que nos habla de que ella sale cuando pasa en el mar de los juncos, sale con las otras muchachas en sus danzas, etcétera. Son mujeres que han sacado, digamos, como la cara, pues, o el agiógrafo les ha dado un texto importante a ellas. O, por ejemplo, en la época de los jueces, curiosamente, en la época de los jueces, digamos, hubo, aunque se hablaba de una anarquía tremenda y de un tiempo en el cual la palabra de Dios escaseaba y cada uno hacía lo que quería, en esa época también se habla de varias mujeres bastante importantes, sobresalientes. Una de esas mujeres es Débora. Débora, que era la profetisa y también era juez en Israel. Débora, una jueza de Israel, que nosotros la leemos en Jueces capítulo 4 y 5. Eso es muy importante para el texto bíblico, esta mujer. De hecho, en este texto de Jueces, recordemos que Débora trabaja con un señor que se llama, permítame leo, Jueces capítulo 4 y 5. Y dice así, hay un señor que trabaja con ella que es Baraj. Y Baraj en un momento dado, cuando es Débora la que lo llama y le dice, mi hijo, es el momento de pelear por Israel, es el momento de actuar. Y entonces Débora le dice Barak le dice a Débora algo bien interesante, y es que en el versículo 8, 4:8 de Jueces, si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Si tú vas conmigo, iré. Si tú no vas conmigo, no iré. Ese pasaje es bastante curioso en el hebreo, porque en el hebreo está una frase muy interesante que es una frase que en el hebreo tiene muchos vocales y la I en el hebreo es femenino, pero aquí está hablando un hombre. Lo que quiere decir el texto es que este Baraj es un cobarde, es lo que quiere mencionar el texto. Es un cobarde y así se refiere a él. Permítame, le leo el texto de Jueces capítulo 4, versículo 8. Bayomer Eleja Baraj in Telji. Entonces le dijo a ella Baraj, o Baraj le dijo a ella, ojo como es la frase, in Telji y mi, bejalachti bein lo, Telji y mi lo elej. Fíjese que hay muchas vocales i en ese versículo. Lo repito, cuando él empieza a hablar, in telji, ahí hay dos i ya. Y mi, otras dos i. Bejalachti, otra i. Bein, otra i. Lo telji y mi lo elej. Entonces, si tú vas conmigo, yo iré. Si no vas conmigo, no iré. Entonces, aquí se habla entonces de Débora como una mujer, pero que lleva la pauta, lleva como decimos popularmente, la batuta ahí. Pero en la época de los jueces no es la única mujer. Está, por ejemplo, Ruth también. Está en la época de los jueces, está Jael. ¿Recuerdan quién es Jael? Fue una mujer la que precisamente en este mismo episodio mata a este personaje, Sisara. ¿Se acuerdan que lo invita a su tienda y le da de beber leche y cuando él está dormido le clava una estaca en la sien y lo mata de esa manera? Está también Noemí, la suegra de Ruth y de Orfa. Son mujeres que están marcando una pauta. Hay un libro deuterocanónico que se llama Judith, y en Judith, que también la estoy mencionando ahí en la última parte, Judith es una mujer viuda, una mujer adinerada en Israel, que de pronto es calumniada por unas personas que quieren tener algo con ella, pero ella lo rechaza. Es una mujer viuda, joven, hermosa, adinerada, y bueno, esa es Judith. Esas mujeres que le acabo de mencionar, Ruth, Noemí,
Judith, sí, Jael, son mujeres que están actuando en la época de los jueces y en esa época la mujer tiene una trascendencia muy, muy grande, muy importante. Por otro lado está también en el Antiguo Testamento Esther, que recordemos que fue una mujer que se ganó el reinado en un reinado de belleza precisamente y se lo ganó ella. También está otra mujer que si bien se ha considerado bastante mala, es Atalía. Recuerdan ustedes Atalía. Otra que me surge en este momento es Jezabel. Reitero, son mujeres a las cuales se les reconoce como grandes, independientes, poderosas en el Antiguo Testamento. Hay otra que se llama Hulda, que era una profetisa, segundo Reyes 22, una profetisa muy importante ahí. Entre otras mujeres del Antiguo Testamento. La verdad es que se considera en la historia de la humanidad que la mujer y el hombre gozaban de los mismos beneficios. Es una postura que hay, ¿no? Una teoría que hay. La mujer gozaba de los mismos beneficios que el hombre, ¿cierto? Inicialmente. Y también inicialmente ella salía a la guerra con el hombre. Pero resulta que como en la guerra los mataban tanto y la expectativa de vida en esa época no es la misma de ahora. Cuando se comparan esas épocas con estas, obviamente la sociedad es más longeva en la actualidad por las condiciones de vida y todo ese asunto. Entonces, una mujer en ese tiempo, digamos, con tan malas condiciones de vida y una longevidad tan corta, pues, y si a eso se le adicionaba que las mataban en la guerra, entonces se decidió entre la mujer y el hombre socialmente, toda la colectividad que representaba la sociedad, se decidió que ella se quedara en la casa, porque ella es la que da a luz los hijos y bueno, si ella viene a la guerra y la matan, entonces, y aparte de eso que morimos muy pronto, muy jóvenes, 45, 50 años, pues entonces nos vamos a desaparecer. Como medida de protección se queda la mujer en la casa y ya en la casa se va perdiendo muchos privilegios, muchas obligaciones también y mucha relevancia social. Y la mujer termina finalmente recluida a la casa. Eso es una postura que hay al respecto. O sea, que lo que inicialmente se da como una medida de protección para la mujer termina siendo algo bastante lamentable para ella. También en la Biblia se habla de la famosa reina madre, de la reina madre. Curiosamente, en los reyes para los reyes no era tan importante la mujer, sino que era la esposa del rey, sino que la importante era la, la reina madre. La reina madre era la mamá del rey y ella era la que tenía un puesto especial al lado del rey. La que se sentaba al lado del rey no era la esposa del rey, era la reina madre, ¿ya? A ella se le llama en la Biblia la Gevirá. Gevirá viene de una palabra para hombre, que es el término Geber, que es un hombre líder, supervisor, despierto, que viene de menos a más. Y la palabra para mujer con esas mismas características es la palabra Gevirá, ¿ya? Entonces, ese es el aspecto. Hubo incluso un rey que depuso a su madre reina. Si no me equivoco, se llamaba Maaca. Maaca, ¿recuerdan ustedes? Y él la depuso a ella porque ella era una mujer idólatra y el rey era un temeroso del Señor y finalmente la depuso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esa es como la famosa Geburah, que es la reina madre. Otra mujer que la Biblia menciona como alguien muy poderoso era la famosa reina de Sabá. ¿Recuerdan ustedes? La reina de Sabá, que aunque no era israelita, era de Sabá, pero pues por lo menos la Biblia la reconoce como tal, ¿no? Muy bien. Miren lo que les estaba diciendo. Primero de Reyes, capítulo 15, versículo 13.
Estoy hablando de un señor que se llama Jeroboam, hijo de Nabat. Habían comenzó a reinar sobre Judá. ¿Quién comenzó a reinar? Abían. ¿Y qué dice el versículo 13? En el 11 dice, Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera, además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente del Cedrón. Entonces aquí tenemos el ejemplo de una reina madre de las que les estoy hablando, que reitero, era la mujer más importante en el reino, pero este rey Asa la depuso porque ella se había hecho un ídolo de la famosa diosa Ashera, que este tema, no creo que lo termine hoy, este tema voy a empezar hablando de él, así como lo estoy hablando de la mujer, y luego hablo de una diosa que fue una diosa muy, muy importante en el Antiguo Testamento, que era la famosa diosa Ashera, que precisamente de ella es que está hablando acá. También privó a su madre Maaca de ser madre, estoy en 1 Reyes 15:13, privó a su madre Maaca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre. Lo que se propone es que la mujer en las épocas, por ejemplo, los jueces y otras épocas, tuvo muchísima importancia, pero es sobre todo en la época del posexilio, con personas como Nehemías y como Esdras, que se minimiza el rol de la mujer, porque en esa época también se pretende minimizar o proscribir el culto a la diosa Ashera. Entonces, diosa Ashera femenina, por lo tanto, mujer también femenina. Entonces, ¿cómo tenemos que minimizar el rol de la mujer y de esa diosa Ashera del texto bíblico? Y se cree que en ese momento es que empieza a disminuir, digamos, esa imagen y a desvaírse, a desdibujarse la imagen de la mujer en el texto bíblico. ¿Ya? Son, reitero, hipótesis que se manejan bastante interesantes. La mujer, incluso no solamente en Israel, sino en toda la cultura, ha sido bastante desdibujada. Eh, por ejemplo, los filósofos dicen, las mujeres son las de cabello largo e ideas cortas. ¿Recuerdan ustedes? En el Nuevo Testamento también, la verdad y la realidad en cristianismos derrotados, en los famosos cristianismos derrotados que hay, la verdad es que esta mujer es eh, eh, María Magdalena, María la Madre de Jesús, son mujeres que entienden mucho más adecuadamente el ministerio de Jesucristo. Pero ese rol de ellas, incluso en el ministerio de Jesucristo, también se desdibuja bastante. Por eso cuando ellas van a visitar, a, a avisarle a los discípulos que el Señor ha resucitado, notarán ustedes que les dicen que están locas y que no les creen. Porque la idea es, como reitero, minimizar el rol de la mujer en el texto bíblico. Y se les da ese calificativo, está loca, ¿cómo le vamos a creer? Porque de ninguna manera una mujer podría reconocer de manera más adecuada el rol de el verdadero ministerio de Cristo en la tierra. Y entonces lo que se plantea es que ellas lo reconocieron y lo entendieron mejor que los discípulos, pero son mujeres, ¿ya? Fíjense que, como les comento, en la Biblia a la mujer se le reconoce o se le compara a la yegua de los carros de Faraón. Y curiosamente también ustedes sabrán, y no sé si han visto tanto en las guerras de los griegos como en cuadros, pinturas, en todo eso, usualmente ellos los mandaban a pelear en parejas de dos hombres. Curiosamente, por lo general, esos dos hombres que peleaban en parejas, por lo general eran pareja, no solamente en la guerra, sino en la vida real, en la vida normal, eran amantes. Se dice que, por ejemplo, Alejandro Magno, que era el gran emperador del Imperio Romano, del Imperio griego,
muere finalmente de una enfermedad venérea que le pegó su amante, que era un señor que se llamaba Patroclo. No sé si ustedes hayan escuchado hablar de eso. Patroclo entonces era el amante de él. ¿Y por qué ellos los mandaban a pelear en parejas cuando eran amantes? ¿Por qué? Porque se consideraba que eh, el uno por defender al otro iba a pelear más fieramente. Entonces eran muchísimo más efectivos en la guerra y por eso tenían esa costumbre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el imperio, recordemos que el imperio romano conquista militarmente al imperio griego, pero el imperio griego conquista intelectual y culturalmente al imperio romano, ¿correcto? Y en el imperio griego se manejaba el homosexualismo de manera muy abierta, por eso ellos tienen muchísima afinidad y afición por los cuerpos bien formados de los hombres. Y usted se da cuenta que Miguel Ángel construyen, pinta y hacen esculturas de hombres perfectos, bien formados, con sus eh, cuerpos bien definidos, los músculos y todo ese asunto. Les decía en una clase que dictaba ayer, creo que fue con este grupo o con otro grupo, les decía que el que nosotros vemos en los cuadros y vemos como Jesucristo, no es esa la imagen de Jesucristo. Eso es totalmente diferente porque ese Jesucristo que vemos siempre de ojitos azules, de cabellito un poco rubio, barbadito, etcétera, eso es un fenotipo europeo. Ese no corresponde a la figura o al genotipo de los judíos, no porque el judío es más bien como tirando, más bien como a latino, más bien un poco moreno, barbado, en fin, y que ese figura, ese rostro que nosotros conocemos como el de Jesucristo, era de un homosexual, que era el amante de este pintor y que lo pinta para recordarlo, lo ama tanto que lo pinta y entonces esa figura finalmente se inmortalizó y es a quien se adora como Jesucristo. Pero reitero, era un homosexual. Entonces, eso es bastante complicado. Por ejemplo, de Nerón, ¿sabe qué se decía de Nerón? Nerón se decía que era el hombre de toda mujer y la mujer de todo hombre. Entonces, el homosexualismo y el bisexualismo eso se manejaba y se practicaba de una manera impresionante en toda la antigüedad, en toda la antigüedad. Porque se consideraba, ojo, con las mujeres solamente se estaba sexualmente para procrear, para, para placer se cohabitaba hombres con hombres, porque se consideraba que tener sexo con mujeres era degradarse, porque obviamente el hombre estaba, digamos, en el mismo nivel del hombre, la mujer estaba más abajo que el hombre, y por lo tanto, tener sexo con una mujer era rebajarse, era degradarse. Entonces, con ella, reitero, solamente para tener los hijos, para procrear, pero para placer, hombres con hombres. En el Nuevo Testamento, eso estoy dándole un panorama general de la condición de la mujer en esas culturas y en el texto bíblico. En el Nuevo Testamento, Pablo dice que le prohíbe a la mujer enseñar o preguntar en la congregación, que se calle y que predique, que le enseñe, que le pregunte a su marido en la casa. No puede hablar, no puede enseñar, no puede pastorear. ¿Por qué? Porque las mujeres no recibían la misma educación del hombre y eso hasta hace muy poco tiempo. La mujer no podía estudiar porque ¿para qué va a estudiar una mujer si lo que ella tiene es una obligación de tener hijos y criarlos y mantener su casa y para eso no se necesita estudio? Eso se lo enseña una mujer a otra mamá, hija de generación en generación. Yo no sé si ustedes han visto esa película, se la recomiendo, Juana la Papisa. Recuerdan ustedes que la historia católica tiene un episodio bastante negro, en su historia bastante negro, dicen ellos, de cómo una mujer que era muy brillante, Juana, termina siendo papa. Ella se disfraza de hombre, es una mujer muy brillante, bueno, muy avanzada para su tiempo y termina siendo papa, queda embarazada, estaban en una procesión papal y ella aborta, el hijo ahí en esa procesión muere, bueno, en fin, una cantidad, se la recomiendo si no la han visto. Muy interesante, pero ella todo lo que estudió y todo lo que aprendió lo tuvo que aprender a las malas, a las escondidas, porque ¿cómo se le ocurre que una mujer tenía que leer, por ejemplo?
No, menos una mujer saber, por ejemplo, griego, hebreo, no, eso no se le permitía, la iglesia no le permitía esas situaciones. La mujer entonces no recibía la misma educación del hombre. En el siglo primero unos predicadores que se llaman predicadores itinerantes, que son predicadores que van de lugar en lugar predicando, ¿cierto? Van predicando y van enseñando, pero como no hay un corpus teológico sistematizado, organizado, definido, entonces hay una cantidad de enseñanzas, de doctrinas que están circulando, y esos predicadores itinerantes entonces van por todo el mundo dando sus enseñanzas. Y las iglesias en esa época no eran iglesias, estoy hablando de la iglesia cristiana, la naciente iglesia cristiana, no se reunían en templos, ellos se reunían en casas porque ellos todavía no tenían templos. Los templos se los dio por allá en el siglo IV, después de Cristo, este señor que se llama Constantino, que le quitó los templos a las religiones paganas y se las dio al cristianismo. Y a partir de ahí se empezaron a reunir en templos, pero antes no, antes se hacían en casa. Esos predicadores itinerantes iban por las casas enseñando, pero usualmente en ese momento estaban los hombres de la casa, los padres de familia estaban trabajando. ¿Quiénes se encontraban en la casa? Por lo general estaban las mujeres solas. Y resulta que esos predicadores itinerantes iban y les enseñaban la verdad, perdón, sus doctrinas, les daban sus enseñanzas a esas mujeres, pero como ellas no habían sido educadas, como ellas no habían sido educadas en el ámbito ni teológico, ni secular, ni nada, ellas no tenían con qué sopesar la enseñanza que le daban esos predicadores itinerantes y terminaban creyendo lo que esos predicadores les decían. Luego ellas, con esa capacidad de comunicación que tienen, iban y visitaban a otras mujeres y les comentaban, imagínense que vino un predicador y yo aprendí esto y esto y esto. Y muchas herejías, muchas falsas doctrinas empezaron a diseminarse rápidamente. Cuando Pablo se da cuenta, entonces ahí es cuando dice, le prohíbo a la mujer enseñar en la congregación. ¿Ya? Cállense y pregunten en sus casas a sus maridos. Pero ¿qué pasa? Esos textos en la actualidad no se pueden trabajar. Uno puede escuchar fácilmente que hay gente que dice que pastoras no hay porque es que en la antigüedad no había pastoras, ¿cierto? Que la mujer no puede enseñar, que se calle en la congregación. Pero cuidado, lo que pasa es que no se tiene en cuenta que son épocas diferentes. En la actualidad son épocas diferentes. En ese momento, las mujeres reitero, estigmatizadas, subyugadas y no se les daba educación. Pero en este momento es muy fácil. Yo conozco muchos, pues me muevo mucho en la docencia, no solamente en la docencia universitaria, sino también con el magisterio. Tengo muchas amistades ahí. Y es muy fácil ver mujeres que son muchísimo más preparadas, capacitadas intelectualmente que sus esposos. En la actualidad es así. Entonces yo conozco muchas mujeres que, por ejemplo, son profesoras profesionales en, qué sé yo, en matemáticas, en física, en química, en español, en fin, en idiomas. Y el esposo es también profesional, pero en un área, digamos, manual. Por ejemplo, el esposo es mecánico o el esposo es albañil o el esposo es de pronto vendedor o qué sé yo. Y conozco muchas mujeres que tienen un nivel, un estatus intelectual y social muy alto y sus esposos son de esa manera. Es muy normal en la actualidad. Entonces, ese concepto ya no aplica para nosotros en la actualidad. ¿Por qué? Porque en el momento que estamos viviendo, la mujer es mucho más educada, incluso, reitero muchas veces, que el mismo hombre. Entonces, ya esos textos, por ejemplo, de que como que le prohíbo a la mujer que aprenda en la congregación, que enseñe en la congregación, no, eso ya no va para nosotros, porque si es una persona que se capacita, si es una persona que aprende, que se proyecta, incluso más que los hombres, el liderazgo del hombre en este momento está bastante desdibujado también, ¿ya? Y la mujer cada vez más toma el liderazgo. Yo creo que por ahí en unos 5 o 10 años, cada vez el liderazgo de la mujer está creciendo más y el liderazgo del mundo estará en manos de las mujeres. En este momento vemos, por ejemplo, recuerdan ustedes hace unos días atrás, unos años atrás, la famosa Margaret Thatcher, ¿se acuerdan que le decían le decían la dama de hierro? Ahorita está, por ejemplo, Angela Merkel.
Aquí por ejemplo, en Estados Unidos ha habido ya varias posibilidades de que vaya mujeres presidentas, eh, ¿cierto? Aquí en Chile, Michelle Bachelet, en Argentina, pues bastante desafortunado el gobierno de ella, pero ahí está los Kirchner, ¿cierto? Entonces, hay muchos ejemplos de mujeres que están en altos cargos en el mundo en la actualidad. En fin, eso es, digamos, como grosso modo lo que estaba pasando con la mujer allá. Permítame continuar entonces con esto. En la Biblia también, aunque la mujer tiene que estar bajo la tutela de un hombre siempre, también reitero que hay mujeres que son bastante independientes, fuertes, paradigmáticas, ¿cierto? En fin, como María, como Débora, Ruth, Esther, Noemí, Atalía, Hulda, Judith, Jezabel, en fin. Les hablé de la Reina Madre y les dije también que en la Biblia también se habla de mujeres especialmente sabias. Por ejemplo, mire lo que dice en el Jueces 5:29. Voy a hablar desde el 28 para entender un poco mejor. La madre de Sisara, que es contra el general contra el que está peleando Débora y Barak. La madre de Sisara se asoma a la ventana y por entre las celosías dice a voces: ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían y aún ella respondía a sí misma: ¿no será que han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos. Las vestiduras de colores para Sisara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada por ambos lados, para los jefes de los que tomaron el botín. Aquí hay bastantes cosas interesantes. Está hablando de la mamá de Sisara, el general, y le dice, bueno, ¿y por qué no habrá llegado mi hijo? ¿Cierto? Y le está preguntando a las mujeres, aquí les da dice, las más avisadas de sus damas. Esas más avisadas significa las más sabias, las más brillantes de todas. Entonces, entre ellas hablaban, eso es un recuento que está haciendo Débora, ese es el cántico de Débora y Barak después de destruir a Sisara. Y en una de esas estrofas se habla de esta perspectiva, ¿ya? Entonces dice, ¿por qué no llega? Y las otras le dicen, debe ser que está repartiendo el botín. Y esto, aquí hay algo muy importante. ¿Cuál era el botín? Una doncella o dos. ¿Sabe una cosa? Curiosamente, en el hebreo, ¿sabe qué hay acá? En el hebreo básicamente lo que se dice es una vagina o dos, un útero o dos, porque las mujeres, y eso sí ha pasado en toda la historia y ha pasado también, pasa en este momento, las mujeres son el verdadero trofeo de la guerra. Las mujeres son el verdadero poder de la guerra en el sentido de que son las más grandes víctimas de la guerra. Aquí, cuando estaban peleando, entonces a las mujeres las tomaban como esclavas, esclavas para los oficios de la casa y esclavas sexuales. Entonces, fíjese que eso de que habla de que las vestiduras de colores para Sisara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada, ¿qué significa eso? Eran las mujeres vírgenes que tenían una ropa especial, que les reconocía, una ropa de varios colores que la reconocía delante de los demás como mujeres vírgenes, mujeres que no se habían casado. Y eran las mujeres que se tomaban y se les daba como botín de guerra. Aquí en Colombia, en la guerra que ha habido, también se habla, y no sé si usted haya leído artículos de las mujeres en la guerra, y se va a dar cuenta que, por ejemplo, en los campos de Colombia hay, digamos, mujeres en una finca y llegan los guerrilleros y todos los guerrilleros la violan. Ha habido casos en los cuales a una misma mujer la violan 80 hombres, ¿ya? O también llegan los soldados e igualmente las violan. Por ejemplo, está el caso en la Universidad Bautista, se hacen muchos eventos de esos de mujeres contando sus testimonios, etcétera. Y una vez una mujer contó de que ellos tenían un hermano, ellas tenían un hermano y el hermano se fue a prestar servicio, pero era una zona roja. Y la guerrilla vinieron varios hombres y las violaron a ellas y le dijeron, dígale este mensaje a su hermano y su hermano es el culpable de esto que le pasa a usted porque se unió al ejército y no se unió a nosotros como guerrilleros, siendo esto una zona roja. Y entonces la razón para ese hermano fue que tomaron a sus hermanas y las violaron una compañía de
de estos personajes de guerrilleros. Entonces, fíjese cómo se menciona todo este aspecto, ¿ya? Hay que tener en cuenta esto. Entonces, fíjese cómo la mujer siempre es el verdadero botín de la guerra, ¿no? Y reitero, hasta en la actualidad está. Hay otro texto que nos habla de las famosas mujeres especialmente sabias. Segundo de Samuel 14:2. Segundo de Samuel 14:2, mire lo que dice. Por lo que mandó, bueno, conoció Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, por lo cual mandó a traer una mujer astuta de Tecoa, y le dijo, te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto. No te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que hace mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Aquí entonces se habla de la mujer astuta. Lo que pasa es que el término astuto en el hebreo es un sinónimo del término jochma. Jochma es sabiduría. Y cuando la Biblia habla de astucia, es un sinónimo de sabiduría. Para nosotros el concepto de astucia tiene una connotación negativa, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando la Biblia habla de que la serpiente era más astuta que que todos los animales del campo, eso significa entonces que era más sabia, más prudente, más calculadora. Y aquí también entonces habla de cuando la mujer astuta, muy seguramente en algunas traducciones habla de mujeres sabias. ¿Listo? Muy bien. En el 20:16 también habla acerca de esa clase de mujeres que son desde esa perspectiva. Muy bien. Pero tenemos que tener en cuenta que a pesar de estas mujeres de las cuales le he hablado, como mujeres que sobresalieron en un momento, siempre tenemos que tener en cuenta que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, existen dos mundos, sí o sí. Queramos o no queramos reconocerlo, existen dos mundos. Uno es el mundo del hombre, dos, el mundo de la mujer, que tienen costumbres, que tienen derechos, que tienen un valor en, en la sociedad, en el culto, que es un lugar inferior el de la mujer al del hombre. Siempre la mujer va a estar subordinada al hombre. De ninguna manera pueden estar en el mismo nivel. Entonces, la sociedad antigua, no solamente en Israel, sino en la Mesopotamia, era una sociedad patriarcalista, permanentemente patriarcalista. La mujer es propiedad del varón. Incluso eso queda evidenciado, registrado en el famoso decálogo divino. Recuerden siempre, el decálogo divino son los famosos 10 mandamientos. Y ahí en los 10 mandamientos, mire lo que dice en el versículo 17, 20-17 del Éxodo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ojo, aquí a la mujer se le ve dentro de las propiedades del varón, dentro de las propiedades del varón, y ni siquiera está en primer lugar. En primer lugar está la ¿qué? La casa de tu prójimo. Ahora sí, la mujer, están los siervos, los esclavos, ¿cierto? Y están los bueyes, el asno, y termina diciendo, cerrando con broche de oro, ni cosa alguna de su prójimo. Entonces la mujer se reconoce siempre como propiedad del Señor, propiedad de su marido. De hecho, la mujer le dice a su marido, mi Señor, que en el hebreo puede ser el término Baal o el término Adón, mi Señor. ¿Listo? Y ella le pertenece a él. Mire lo que dice, por ejemplo, este texto. Bueno, ahí leíamos ese de Génesis, de Éxodo 20:17 y Génesis 18:12 también tiene algo similar. ¿Listo? Y se rió Sara para sus adentros pensando, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Ahí está. Y es el esposo, pero le tiene que decir señor. Entonces, este hombre debía mandar sobre ella,
¿correcto? Debía enseñorearse de ella también. Es lo que se está proponiendo en el libro inclusive también de Génesis. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos, con dolor darás a luz los hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Listo? Ahí está. Y también la Biblia es muy clara diciendo que el hombre vale el doble de la mujer. Había unos precios, usted sabe, por ciertas situaciones que tenían lugar en el Antiguo Testamento, había unos precios que se colocaban en las personas. Eso, bueno, eso también es, digamos, normal. Por ejemplo, cuando una persona, digamos, en un accidente de tráfico, de tránsito, por ejemplo, mata a alguien, ¿no? Se tiene unos precios, ¿no? Incluso también en algunos en algunas profesiones, cuando se arriesgan, por ejemplo, a las extremidades, por ejemplo, cuando se trabaja la madera, que las máquinas de trabajar la madera son muy peligrosas, entonces hay gente que de pronto se quita un dedo o dos. Las falanges de cada uno de estos dedos tienen un precio especial. Dependiendo el dedo, así también es el costo o el precio que se le coloca. Dependiendo, por ejemplo, de la edad de la persona que murió en el accidente, se tiene que dar un dinero. Así es esto. En el Antiguo Testamento también había eso. Mire lo que dice, por ejemplo, Levítico 27, Levítico 27, donde se habla de algunos de esos episodios, pero siempre se evalúa a la mujer, o se evalúa mejor a la mujer en menor cuantía que al hombre. Mire lo que dice en el 27, del 1 al 7. Habló el Señor a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguien haga un voto especial al Señor, según la estimación de las personas que se haya de redimir, lo estimarás así. Ojo, al hombre de 20 años hasta 60 lo estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Si es mujer, la estimarás en ¿cuánto? En 30. Ojo, en 30 ciclos. Si tiene entre 5 y 20 años de edad, al hombre lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Entre 1 mes y 5 años de edad, entonces estimarás al hombre en 5 ciclos de plata y a la mujer en 3 ciclos de plata. Pero si tiene 60 años de edad o más, al hombre lo estimarás en 15 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Pero si es muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio, conforme a la posibilidad del que hizo el voto. Le fijará el precio al sacerdote. En fin, qué interesante. La mujer entonces vale la mitad del hombre en esos episodios.